Vamos a seguir con la continuación del estudio de hace 15 días. Recuerden que hace 15 días estuvimos comenzando un tema y la idea de hoy terminarlo, filosofías de vida, ¿cierto? Hace 15 días vimos las primeras dos filosofías de vida, que era el materialismo y el segundo, el hedonismo, ¿cierto? Hoy vamos a ver las últimas dos. Antes de entrar al tema, primero definamos qué es filosofía de vida. De pronto para muchas personas es primera vez que escuchan esta frase, filosofía de vida. Pero antes de ir allá, vamos a leer Proverbios 14:12. ¿Qué tal si John me coloca por favor este texto? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que para muchos de nosotros nos parecen correctas, que están bien, pero a la final nos traen desgracia, nos traen dolor, nos traen sufrimiento. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces definamos qué es filosofía de vida. Filosofía de vida es cuando usted y yo tenemos principios, valores, ideas que rigen nuestra vida. Y así con esos principios y esos valores, así vivimos toda nuestra vida. Hay personas que tienen como principios y valores el pecado y toda la vida viven bajo esos principios y bajo esos valores, ¿cierto? Y bajo esos principios y esos valores orientan su vida, ¿sí? Orientan su comportamiento, ¿sí? Otros, un sinónimo de filosofía de vida es un estilo de vida. Ustedes conocen personas con cierto estilo de vida, ¿cierto que sí? Que ven la vida de una manera y rigen su vida de acuerdo a esa forma como ven la vida, ¿no? Filosofía de vida es la forma en que una persona decide vivir, cómo vivir. Por ejemplo, hay personas que desde la edad de 15 años decidieron vivir de una manera desorganizada y llevan hoy 70 años y todavía siguen viviendo de esa manera. Bueno, eso es un estilo de vida, eso es una filosofía de vida, ¿sí? Por eso tan importante este estudio. Recuerde, el primer estilo de vida que vimos fue el materialismo, el segundo estilo de vida o filosofía de vida fue el hedonismo. Y el tercero es el liberalismo. Ese es el tercera filosofía de vida, el liberalismo. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese texto es precioso y quiero que John dividí este texto en tres partes. Mira la primera frase. Los liberales ignoran la justicia de Dios. El liberalismo ignora esto. La segunda frase, John. Y como ignoran esta, entonces procuran ¿qué? Establecer la suya propia. Hoy hay personas así. La Biblia dice que esto es pecado, pero para mí eso no es pecado. Entonces establecen su propia filosofía de vida. Y mira la última frase. Y no se sujetan a esta justicia de Dios. Mateo 7, verso 13 al 14, es un texto más conocido por nosotros. Entrad por la puerta estrecha. El Señor Jesucristo nos dijo de que hay dos formas de vivir en esta vida, por la puerta estrecha o por la puerta ¿qué? Ancha. Entonces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Yo quise resaltar de ese texto tres palabras. Dice puerta ancha, es decir, ancha quiere decir que usted puede hacerlo con su vida lo que a usted le dé la gana.
Dice que es un camino, ¿qué? Espacioso, ¿sí? Pero ese camino lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Dígame si esa no es una forma como muchos están viviendo hoy en día. Sí, una puerta ancha, espaciosa, pero esa puerta ancha y espaciosa lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. El liberalismo apelan a una religión propia, es decir, tienen un Dios a su imagen y semejanza y siguen una religión pero a su amaño y a su antojo. El liberalismo está en contra de la religión tradicional, de la religión ortodoxa, está en contra de los mandamientos que están aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Los liberales están relacionados con la libertad de pensamiento, la libertad de creer, la libertad de actuar como ellos quieran, de comportarse como ellos quieran. Los liberales toleran todo, ¿sí? Toleran cualquier creencia, toleran cualquier comportamiento, toleran cualquier práctica religiosa. Entonces vamos a mirar algunas características del liberalismo, de esta filosofía de vida. Primera, niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios. El liberalismo en el siglo XIX y en el siglo XX vació prácticamente todas las iglesias evangélicas de Europa. Hoy en día las iglesias de Europa están en crisis. Muchas iglesias están cerradas, hoy en día son bibliotecas, hoy en día son casas. Las destruyeron y colocaron ahí edificios. Y eso es lo que está pasando también con las iglesias en Estados Unidos. Hay una iglesia en Estados Unidos, una iglesia grande, son 70 personas, 50 personas. Eso es lo normal, allá en una iglesia inmensa y apenas van 50, 70 personas. Yo tengo un sobrino que es pastor allá en Estados Unidos, él me cuenta eso. Y eso es lo que está pasando también aquí en algunas iglesias de Latinoamérica, ¿no? Se ha metido el liberalismo dentro de las iglesias, donde ya la palabra de Dios ya no es lo más importante, ¿no? Ustedes ven de que aún la iglesia católica, para ellos la Biblia está en segundo plano. Para ellos lo más importante es la tradición, lo que un papa, lo que la historia católica ha enseñado, sus doctrinas, así está en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno cree algo y está en contra de la palabra de Dios es porque la palabra de Dios la han dejado ¿qué? A un lado. La segunda característica del liberalismo, la B, es que el liberalismo no cree en la infalibilidad bíblica. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que la Biblia es infalible. Cuando decimos infalible quiere decir que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. En cambio los liberales no creen en los milagros. Ellos creen que primero está la razón antes que la revelación. En cambio, para nosotros los evangélicos es al contrario. Primero está la revelación, que es la palabra, y luego ¿qué? La razón. Por eso es que hoy vemos a un médico. Es muy difícil para un médico creer en Dios. Hoy en día casi la mayoría de médicos son ateos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para ellos no existe milagros, ¿sí? Ellos dicen lo que nosotros no podamos hacer, nadie lo puede hacer. Y hoy en día hay gente así que no cree en milagros y aún vienen a la iglesia, pero no le oran a Dios por un milagro. ¿Usted sabía que los testigos de Jehová no creen que Dios pueda sanar a una persona? Ellos no creen en milagros, ¿sí? Entonces, eso es el liberalismo que se ha metido en algunas religiones. El liberalismo no hace hincapié
en la doctrina. Hoy en día hay personas que no creen en la Trinidad. Hoy en día hay personas que no creen ni en el cielo ni en el infierno. Y aún hay evangélicos que no creen ni en el cielo ni en el infierno. Hay personas que no creen en la condenación eterna. ¿Sabe? Todo eso es liberalismo. Y eso está dentro de las iglesias. Otra característica del liberalismo es que la meta del liberalismo es tener una mente abierta. Oiga pues, ¿usted ha escuchado esa frase? Tenga una mente abierta, ¿no? Los liberales atacan cualquier sistema que está en contra de la libertad intelectual, ¿sí? En pocas palabras, los liberales razonan que toda persona puede hacer lo que a él le parezca, puede hacer lo que a él le dé la gana. Y eso se ve dentro de las iglesias. El liberalismo apela, como lo dije ahora, a una religión propia, ¿no? Una religión a su amaño y a su antojo. El liberalismo se enfoca en la experiencia. Pilas con eso. Priorizan la experiencia con Dios. Para ellos es más importante la experiencia que tuvieron con Dios que la teología, ¿sí? Por eso es que hoy en día hay predicadores que no predican la palabra, sino que se ponen a predicar solo ¿qué? Testimonios y experiencias, ¿sí? Y por eso es que hay hermanitas que uno las corrige y les dice, no hermana, es que eso no es así. Y dicen, no, es que yo sentí eso, yo experimenté eso, pero yo le digo, pero le muestro a través de la palabra de Dios que eso no está bien, pero no le dan prioridad, ¿qué? A la experiencia, a lo que él experimentó, ¿sí? Nosotros tenemos que sujetar la experiencia que tenemos bajo la luz de la palabra de Dios, ¿sí? No poner la experiencia por encima de la palabra. El liberalismo solo cree en un Dios de amor, ¿sí? El liberalismo solo habla de que Dios es amor, no habla de la santidad. El liberalismo nunca habla de pecado, nunca habla de justicia, nunca habla de la ira de Dios contra los impíos, ¿sí? El liberalismo no habla del peligro que una persona tiene de ser condenada eternamente, ¿sí? El liberalismo ha creado un Dios conforme a su imagen y semejanza. El liberalismo dice que todos somos buenos, que todos somos hijos de Dios, que todos vamos a ir al cielo. Ese es el liberalismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, amor, amor y amor. Para los liberales nada es malo, todo es permitido. Hay que ser amigos de todos, hay que tolerarlo todo, hay que agradarle a todo mundo. La idea es no tener enemigos. Y un cristiano liberal, a él nunca lo van a perseguir por el evangelio. ¿Por qué? Porque es como un camaleón, ¿no? ¿Cómo así que como un camaleón? Se comporta de acuerdo a su contexto. Si está con impío, se comporta como un impío. Si está con cristiano, se comporta como un cristiano. Entonces, a él nunca lo van a perseguir. Siempre va a tener amigos. Un liberal va a ser carismático, dinámico, popular, agradable a la vista y agradable al oído. Qué triste que así hayan personas. Otra característica del liberalismo es que el liberalismo no cree en la exclusividad de la salvación en Jesucristo. Un liberal dice que todas las religiones van para el mismo lado, apuntan hacia lo mismo, que todas las religiones tienen cosas buenas.
Aún hasta los mismos liberales han establecido su propia religión. ¿Entendimos cuál es ese estilo de vida? El liberalismo. Vámonos para el segundo, filosofía de vida o estilo de vida, el relativismo. Isaías 5:20 dice: hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Ese es el relativismo, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Dígame una cosa, ¿no estamos viviendo eso? ¿No estamos viviendo en una sociedad así? Que ha invertido los valores, que ha invertido los mandamientos de Dios. John, ¿qué tal si me colocas esta frase? ¿Ustedes han escuchado esta frase? Lo que es verdad para ti no es necesariamente verdad para mí. Eso es relativismo. Lo que es verdad para ti no necesariamente tiene que ser verdad para mí. Eso es relativismo. El relativismo es una corriente filosófica que está destruyendo poco a poco, hermanos, y con mucha fuerza las bases de la sociedad. Y está destruyendo específicamente la familia. Cuando yo veo a dos homosexuales besándose, no dos mujeres besándose, yo digo, Dios, si todo el mundo se vuelve homosexual, entonces ¿qué será de este mundo? ¿Qué será de este mundo? ¿No? Ese hombre macho que todos tenemos ese concepto de acá se va a perder, ¿cierto que sí? Y eso está destruyendo nuestra sociedad. Otra frase que quiero que John me la coloque. El relativismo, la verdad siempre está relacionada con el sujeto que la piensa, ¿sí? Quiere decir, cada uno tiene su propia ¿qué? Verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Por eso qué peligro cuando usted dice, la Biblia dice esto, pero yo digo, yo opino, yo pienso. Hermano, nunca diga eso. Predicador, nunca vaya a decir eso en una enseñanza, nunca vaya a decir eso en una predicación. Usted evangélico, que usted va a evangelizar a otra persona, nunca diga eso. Uy, la Biblia dice esto, pero yo pienso, yo digo, yo creo, no. Otra frase. Para el relativismo no existen verdades o conocimientos absolutos ni universales. ¿Cómo así? Para el relativista no hay verdades absolutas. Una verdad absoluta, supongamos, que el adulterio es pecado, que el robo es pecado, ¿cierto? Pero el relativista dice, eso no es una verdad absoluta. Y también está diciendo que tampoco es algo ¿qué? Universal. ¿Cómo así que universal? Que lo que es pecado aquí en Colombia, en otro país, no es pecado. Los mandamientos de Dios son absolutos. Y los mandamientos de Dios son universales. Lo que es pecado aquí en Colombia es pecado en cualquier otro país. Y así hay que ver la palabra de Dios. Dios en su palabra ha dejado establecido y lo ha dejado bien claro qué es bueno y qué es malo. Ya eso es otra cosa, que para usted eso que es malo que dice la Biblia no sea tan malo, o que eso que es bueno en la Biblia no sea tan bueno, pero eso ya es cuestión suya. Pero recuerde que sobre todas estas cosas nos va a juzgar ¿qué? Dios. Otra frase. Para millones de personas en la actualidad lo malo o lo bueno depende de quien lo piense. Oiga pues,
lo bueno y lo malo depende de quien lo piense. Por eso es que usted le dice a su hijo, eso es pecado, y su hijo le dice, para mí eso no es pecado. ¿Te han contestado así? Cuando usted va a evangelizar a alguien, usted le muestra a través de la palabra que lo que está haciendo es pecado, pero la gente le responde a uno, para mí eso no es malo, para mí eso no es pecado. Entonces, Dios ha establecido en su palabra qué es pecado. Pero hoy la gente se ha atrevido a decir que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Lo que para Dios es pecado, para el relativista no lo es. Dios ha dicho en su palabra, no matarás. Pero hoy se está aprobando en todos los países el aborto. Vea esta semana pasada, están discutiendo y ya va a ser aprobado el aborto en Argentina. Aquí en Colombia fue el primer país de Latinoamérica que aprobó el aborto, ¿sí? Latinoamérica era un país conservador, no liberal, pero ahorita ya se está volviendo muy liberal. El Señor dice, no matarás, y aún hasta hay cristianas que han abortado. Hasta hay cristianas que dicen, es que el aborto es bueno, a veces el aborto es beneficioso, a veces el aborto nos saca de líos, nos saca de problemas. Oiga, y es un cristiano, alguien que viene a la iglesia y piensa de esa manera. ¿Sabe qué es eso? Eso es relativismo. Hoy en día hay personas que dicen con el aborto no hay problema. El aborto está bien que se haga. Y lastimosamente muchos cristianos han caído en esa misma mentalidad, han caído en ese mismo engaño, en esa misma trampa. Hay cristianos que creen que la verdad es relativa. Y quiero que John coloque por favor esta frase. Dependiendo de quien lo piense o de quien lo diga. A mí me da tristeza eso, de que nosotros, y esto está pasando dentro del cristianismo, entre las iglesias evangélicas, algo es verdad o falso, depende de quien lo diga. Oiga, pues, eso es una herejía. Imaginen que hay hermanos que dicen esto. Bueno, el pastor John Darío dice que esto es pecado, pero vamos a ver qué dice Armando Alducín en internet, si lo que dice el pastor John Darío es pecado o no es pecado. Si el pastor John Darío dijo que algo es pecado y hay textos bíblicos que dicen que eso es pecado, usted no tiene por qué ir a consultar otras fuentes, a ver qué dice Armando Alducín o qué dicen los grandes exponentes de la palabra que están en YouTube o en las redes para ver ellos qué dicen. Si Alducín dice que el tatuaje no es pecado, es porque no es pecado. Si Alducín dice que la homosexualidad no es pecado, entonces no es pecado. Oiga, pues. Entonces, es pecado, depende de quien lo diga. ¿Cómo así? No. Es pecado porque la Biblia lo dice que es pecado. No porque Julano o Perano diga o no diga si es pecado. Nosotros no tenemos por qué seguir esos predicadores que dicen cosas que no están respaldadas en la palabra de Dios. Si un líder religioso dice que algo no es malo, entonces no es malo. Y muchos creyentes están cayendo en ese engaño. Los mandamientos de Dios son universales y absolutos. Y no depende de quien lo diga o quien lo piense. Son verdades absolutas. Los mandamientos de Dios no dependen de las personas, no dependen de las culturas. Es una verdad. Y como verdad
hay que recibirla, hay que aceptarla, hay que practicarla. Voy a dar un ejemplo. Si usted me dice a mí que usted se tiró de un edificio de 40 pisos, oiga pues, que se tiró de un edificio de 40 pisos y que sorprendentemente usted no cayó hacia abajo, sino que usted, en vez de caer hacia abajo, antes usted subió hacia el firmamento. Dígame, ¿usted le cree eso? ¿Usted cree eso? Eso es muy difícil de creer. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad es una verdad absoluta. Y la ley de la gravedad se aplica a todo ser humano. Entonces que me vengan con ese cuento es muy difícil de creer. ¿Sí lo ven de que hay verdades absolutas? Que no depende de quien lo diga o de quien lo piense. Y quiero ir terminando con esto. La verdad viene de Dios. Y la verdad está expresada en esta palabra. Juan 14:6. Y para mí es uno de los textos más importantes que el Señor Jesucristo nos haya dejado. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Según este versículo, la verdad no depende de quién lo diga, o no depende de que un país lo dijo o de que un personaje muy importante lo dijo. No, aquí está diciendo que la verdad es alguien, y ese alguien, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El relativismo está atentando contra Cristo mismo, porque Cristo dijo, yo soy ¿qué? La verdad. Yo soy una verdad absoluta y universal. Los relativistas no creen en eso. Y si usted cree de esa manera, entonces usted tampoco cree en el Señor Jesucristo. Y otro texto que es muy importante es Juan 17, versículo 17. El Señor Jesucristo dijo esta palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que esta palabra es ¿qué? Es verdad. Que esta palabra es verdadera. Entonces los cristianos somos llamados, hermanos, a destruir esos argumentos que están en oposición a lo que piensa Dios, a lo que crea Dios, a lo que nos enseñó Dios. ¿Sí? Y quiero terminar con este texto de 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, sí, estamos aquí en este mundo, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuál debe de ser nuestro papel ante todas estas filosofías de vida? Derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa debe de ser nuestra posición, hermanos, ante estas filosofías de vida. Derribar todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, congregarnos. Por eso es tan importante aún mirar los cultos y escuchar las predicaciones. Porque cada vez que usted aprende más y estudia más la palabra de Dios, usted no se va a dejar engañar tan fácilmente de estas filosofías que son muy comunes dentro de nosotros. Recuerden cuáles son esas filosofías: materialismo, el hedonismo, ¿sí? Y el liberalismo, ¿se acuerdan también? Y el último, ¿cuál es? El
relativismo. ¿Sí? Cosas que no están muy lejos, que están cerca de nosotros. Hasta tal vez usted y yo tenemos familia que piensan de esa manera, que tienen esa filosofía de vida. Aún hasta nos hemos visto tentados a adoptar también esa forma de vida. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú me has mostrado, Señor, me has revelado, Padre, la importancia de estos dos estudios sobre las filosofías de vida. Ayúdanos a no dejarnos engañar. Ayúdanos, Padre de la gloria, a creer de que tú eres la verdad, que tu palabra es verdad, y a no dejarnos engañar ni engatusar, oh Padre de la gloria, por la forma como muchos viven, oh Dios. Ayúdanos, Dios, a tener un estilo de vida, pero para amarte a ti. Un estilo de vida, oh Dios, donde pongamos a Dios en primer lugar y donde todas las cosas las pongamos en un segundo plano, pero donde Dios sea nuestra prioridad. Que ese sea nuestro estilo de vida, que ese sea nuestra filosofía de vida, Señor. Permite, Padre, que podamos hacernos a este material, que podamos estudiarlo, que podamos compartirlo, que podamos, Dios mío, meterlo aquí en el corazón para no dejarnos, Padre de la gloria, engañar de esta forma de pensar de muchas personas tienen hoy en día. Dios, llévanos a casa. Permite, Padre, que lo que falta de este día, Señor, tengamos tu bendición. Que mañana, Señor, sea un día especial donde podamos venir al ayuno, donde los hermanos que tengan también sus quehaceres, tú les bendiga, les guardes, les protejas. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están en casa, que están enfermos, que están viendo la transmisión desde su casa y tal vez tengan algún dolor, alguna queja, Padre, alguna necesidad, oh Dios. Yo quiero que tú, oh Dios, seas supliendo, oh Dios, a esas necesidades. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien. Hasta luego.